Pedro Sánchez Castejón, su Sanchidad, Generalísimo Sánchez, Antonio Sánchez. Cada día que pasa es un día de júbilo para los demócratas, para los españoles de bien, porque es un día menos que te queda en la Moncloa, y cada día que pasa es un día en el que deberías de comenzar a ir pensando qué vas a hacer en la vida cuando estés fuera de la Moncloa, porque dudo mucho que hayas leído a los místicos, es más, dudo mucho que hayas leído prácticamente nada en tu vida, pero si lo hubieras hecho, y a los maestros taoístas y algunas otras cosas. Desconozco si te gusta la filosofía oriental. Lo único que sé es que te gusta el poder, y otra cosa que aquí no voy a repetir, y lo sabemos bien. Tampoco pasa nada, no es impublicable. En fin, no es ningún delito el que te guste eso otro que te gusta tanto, según nos dicen, pero lo único que te gusta es el poder. Por no interesarte, en realidad no te interesa ni la política. En eso me recuerdas a dictadores pretéricos que le recomendaban a sus ministros que no se metieran en política. Tal vez también por eso te llamamos Generalísimo Sánchez. Digo que si hubieras leído algo, sabrías que el poder es intemporal. Cuando lo tienes piensas que vas a estar siempre ahí y no te das cuenta de que ya estás descendiendo. Es como el dinero, va y viene. Cuando estás arriba, crees que has llegado a una posición económica muy desahogada, pero ansías más, estás empezando a arruinarte o a quedarte sin él, pero tú no eres consciente. Te queda un día menos en la Moncloa y tu tiempo se va a ir acortando en tanto en cuanto te pasen cosas como la que te va a pasar con el Tribunal Supremo, que te acaba de pegar un soberanísimo varapalo, sometiendo a revisión esos indultos arbitrarios contra un puñado de delincuentes, de secesionistas, de independentistas, de golpistas, de traidores a España, como Oriol Junqueras, que fue condenado a 13 años y al que le condonaste en esa medida absurda decimonónica que, como bien repetís, los que pasáis por la mesa del Consejo de Ministros, no es una medida judicial, es una medida de gracia potestativa del Consejo de Ministros. ¿Y sabes qué pasa? Que los españoles, incluso los más acérrimos a tu causa, lo que no son es imbéciles. Y cada día hay más españoles, incluso entre ellos buena parte de tus votantes, que se dan cuenta de que estás traicionando a España, de que estás traicionando, no te quiero llamar otra cosa, porque el perjurio es algo muy grave y por tanto no te voy a llamar perjuro, yo no te lo voy a llamar, pero juraste o prometiste, que viene siendo lo mismo, no hay más diferencia, salvo la de poner a Dios por testigo, prometiste guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros. Fíjate, me lo sé mejor que tú, porque he asistido a muchas. Tú no has cumplido ni una sola. Y los españoles, digo, que cada vez son menos ciegos, incluso los más acérrimos se dan cuenta de que eres un lastre para este país, de que eres un lastre para el desarrollo y la convivencia en paz y en libertad de 47 millones de españoles, y de que el mejor sitio en el que puedes estar es a kilómetros del Palacio de la Moncloa. Esto del Tribunal Supremo y medidas como la de Isabel Díaz Ayuso de afrontar una política fiscal dentro del plan global de Feijóo, nuevo presidente nacional del Partido Popular, como Dios manda, que impulse el crecimiento, que impulse el empleo y, en primer término, que detenga la ruina de los españoles a la que nos ha condenado esta maldita situación que hemos vivido 2 años, pero también vuestra pésima gestión. Digo, el plan de Ayuso de bajar impuestos, que se da de bofetadas con lo que queréis hacer vosotros, que es subirle los impuestos y castigar más los bolsillos de unos ya prácticamente paupérrimos españoles que ya no tienen ni para llegar a fin de mes, es lo que te va a sacar de la Moncloa. No la política. El otro día decía un buen amigo en Twitter, me decía, se vienen disturbios. Qué frase importada del habla hispanoamericana, que a mí algunas me hacen gracia y esta me irrita un poco con la gramática castellana, digo castellana, no española, en la mano. Se vienen disturbios. Y yo dije, lo veo difícil, porque si los españoles hemos aguantado un secuestro ilegal durante 3 meses y no hemos salido a la calle, si con los índices de paro que llegamos a tener no hemos salido a la calle, como decía el otro día mi querida María Blanco, hasta que no lleguemos a un 35% de paro no vamos a salir a la calle. Pero es verdad que tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Ayuso va a bajar los impuestos. Ha presentado un plan muy completo el fin de semana y ya lo está llevando a la práctica en pocas horas en el Congreso, digo, de este fin de semana en Madrid, dentro de ese plan de bajada del IRPF que presentó también hace algunas semanas Alberto Núñez Feijóo. Algo tan simple como deflactar la tarifa. No teman ustedes. ¿Qué es deflactar? Pues simplemente acomodarlo a la inflación. Porque si los precios suben un 10%, por redondear un 9 y pico, todo cuesta un 9 y pico más. También los impuestos indirectos, por ejemplo, por poner el ejemplo más sencillo y más visual. El IVA de todo ha subido también un 10%. Y esa pasta, ¿saben ustedes quién la depreda, verdad? Pues la depreda el Estado. Y no va para la sanidad, ni para la educación,
ni para, como dicen los cándidos, que también los hay entre las filas de las izquierdas, para que nos atiendan cuando seamos viejecitos. ¿Qué va? Va para pagarle la niñera que la utilizaba o las asistentas que utilizaba de niñeras y hasta de chachas Irene Montero, va para pagar los coches oficiales de la señora Belarra, va para pagar las sesiones de peluquería de la vicepresidenta Yolanda, va para pagarle las sesiones de fotos al sátrapa, que se ve mejor de este lado por lo que me dicen que de este, porque se le nota menos, bueno, eso y el ácido hialurónico que hace milagros, esos hoyuelos de la cara. Va para todas esas mamandurrias. Alguno ya estará pensando, qué demagogo, qué bocazas es este tío. No digo más que la verdad, no decimos más que la verdad. El chocolate del loro, claro, si empezamos a sumar chocolates, empezamos y no terminamos. Y sigue habiendo españoles, y no es la primera vez que recurro a esta frase y a esta, no metáfora, a esta realidad, que siguen llorando de rabia porque siguen cerrando sus negocios, siguen cerrando sus persianas, mientras un puñado de malos gobernantes se ríen de ellos, pero a mandíbula batiente, y torpedean planes como el de Ayuso y la acusan de hacer dumping fiscal. ¿Qué es dumping fiscal? Bueno, se lo hago fácil, no quiero entrar en honduras económicas en algo tan escueto como debería ser un editorial como este, pues competencia desleal con otras comunidades. Y al final, ¿cuál es el resultado? Como sabe todo el mundo, que el gobierno central, el gobierno de España, el gobierno socialcomunista premia a las comunidades, o mejor dicho, a los gobiernos autonómicos que no han hecho sus deberes y están empufados hasta las trancas, como el de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, que malgasta el dinero en embajaditas y en embajadetas, mientras luego no tienen 30 millones de euros para darle a las entidades del tercer sector, que son las que alimentan a personas y a familias que están en la puñetera calle y sin comer, y castigan a comunidades como la de Madrid, que preside la señora Ayuso, y menos mal que la preside la señora Ayuso, con la colaboración de doña Rocío Monasterio, donde de cada 5 euros que se recaudan, solo uno se queda en la Comunidad de Madrid, y los otros 4 van al resto de España. Claro, por eso la gente no es que se dé de bofetadas por huir de Madrid. Pedro Sánchez, Yolanda, Oriol Junqueras, Per Aragonés, Gabriel Rufián y todos los de vuestra calaña, Maite Azpurúa, que luego hablaremos de ella. La gente se da de bofetadas por venir a Madrid, por residenciarse fiscalmente en Madrid. Ojalá sea cercano el día en el que A, Pedro Sánchez salga de la Moncloa disparado con Yolanda, y B, el Partido Popular y Vox, me da igual en la proporción que tenga que ser y que decreten o dictaminen las urnas, cojan ya las riendas de una maldita vez de este país, a ver si son capaces de poner un torniquete adecuado para que España y los españoles dejemos de desangrarnos. Saludamos al primer invitado de esta noche en La Retaguardia, periodista digital, televisión, don Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Eurico. Y ahora contigo y tu audiencia, pues mucho mejor. Mucho mejor también, el placer es mutuo, siempre te lo digo. Además, que sepas, esto no es por regalarte los oídos ni hacerte la pelota. Eres uno de los analistas, de los invitados, de los políticos, de los contertulios más celebrados, no solamente en La Retaguardia, sino también en Periodista Digital, porque bueno, pues nos tomamos un especial interés siempre, tanto Alfonso Rojo como Hugo Pereira, yo mismo, en echar un vistazo, no todos porque nos faltarían horas, pero en leer bastantes de los comentarios que nos dejan nuestros amigos y espectadores, que nos dejáis en YouTube. Y desde luego Carlos García es, sin desmerecer a nadie, por supuesto, todos los que pasan por aquí son personas de mucha calidad, hay amigos y gente de primerísima división, pero Carlos García, si tuviéramos que hacer un ranking, un top 10 como en la ATP, pues sin ningún duda estaría en un número muy alto, cosa que él sabe por lo demás, y le agradecemos por tanto la deferencia de dedicarnos de vez en cuando estos minutos. Oye, Carlos, ¿qué pasa con Marlaska? Que claro, me dejas esta mañana unos titulares cuando preparábamos el programa, pues que no sé si me producen ya más tristeza, más inquietud o más asco. Ustedes me disculparán, ¿no? Porque ya no estamos en horario infantil. Marlaska cancela el homenaje a los policías y a las guardias civiles que lucharon y en muchos casos dieron su vida contra ETA. ¿Se ha vuelto loco este ministro del Interior, Carlos? Pues sí, la verdad es que yo quiero empezar diciendo que yo hoy no estaría aquí, yo y muchos de mis compañeros no podríamos estar hoy aquí, si no es gracias a esos guardias civiles y esos policías nacionales que durante décadas han estado plantando cara a los terroristas, han estado perdiendo la vida vil y miserablemente a manos de esos asesinos terroristas para protegernos a muchísimos vascos como yo, a muchísimos españoles, y para preservar la libertad y el Estado de Derecho de todos y cada uno de los españoles. Y creo que no se merecen
ni tener un gobierno así, ni que este gobierno les dé este tipo de trato. Este tipo de trato es que ya viene acompañado de un gobierno que es socio precisamente de sus asesinos, de socio de los señores de Bildu, de quienes representan a los asesinos en las instituciones. Una organización que está liderada por un terrorista como Otegi, quienes han estado asesinando durante décadas a los policías nacionales y a los guardias civiles para echarles de esta tierra. Y ayer mismo estuve en el Ayuntamiento de Bilbao, tuve el placer de poder mostrar el Ayuntamiento por dentro a 3 de estos héroes, a 3 guardias civiles, que no se merecen que ese homenaje que se iba a celebrar en el Wizzing Center en Madrid el pasado 24 de abril, pues fuese cancelado, fuese suspendido, fuese boicoteado, fuese impedido por este gobierno que, insisto, no se merecen ni los guardias civiles, ni los policías nacionales, ni esta sociedad. Y es que no puedo dejar de recordar que 357 policías y guardias civiles han sido asesinados por la organización terrorista ETA. Y además de esos 357 policías y guardias civiles, héroes de nuestra democracia, y para mí también mis héroes, porque insisto y recuerdo, yo no estaría hoy aquí vivo si no es gracias a su labor. 17 familiares de esos guardias civiles también fueron asesinados, de los cuales la mayoría eran niños, en asesinatos y atentados terribles, criminales, genocidas, como los de las casas cuartel de Santa Pola o Zaragoza, entre otros. Y además, otros 711 guardias civiles y policías nacionales fueron heridos gravemente, con secuelas, mutilados y destrozada su vida para siempre. Creo que esas personas, esos héroes de nuestra democracia, no se merecen este gobierno, no se merecen ese trato. Y yo puedo asegurar, puedo garantizar que en cuanto caiga este gobierno, una de las primeras cosas que hará mi partido, el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, será celebrar, apoyar e impulsar con total rotundidad ese homenaje que se iba a celebrar en el Wizzing Center. Además, el gobierno lo ha hecho de forma cobarde, porque cuando alguien toma una decisión tiene que hacerlo dando la cara. Entonces, ¿cómo ha impedido este homenaje a los guardias civiles y a los policías nacionales? Pues no autorizando al rey, no refrendando a la Casa Real su presencia en ese homenaje, que es de agradecer al rey Felipe VI, que iba a participar y se había comprometido ya, había confirmado su asistencia a ese homenaje en el Wizzing Center. Iba a ser un homenaje multitudinario. Estoy seguro que el pueblo de Madrid iba a abarrotar el Wizzing Center para homenajear a estos héroes. El pueblo de Madrid y muchos españoles de todos los rincones de España y muchos vascos como yo que hubiésemos acudido gustosamente a ese homenaje, que ha impedido a este gobierno en uno más de sus actos infames e indecorosos para un gobierno de los 47 millones de españoles que, insisto, no nos merecemos este tipo de actuaciones y no se lo merecen nuestros héroes como son los guardias civiles y los policías nacionales. Claro, ¿cómo no le va a prohibir al rey Felipe VI esto? Sí, le prohíbe hasta que su padre, don Juan Carlos I, pernocte en Zarzuela. Por cierto, claro, un acto más antidemocrático y contrario a la convivencia y a la normalización de la convivencia entre los españoles y a la reparación de memoria, dignidad y justicia para las víctimas. Digo, un latrocinio más a la ley que se une al revolcón que le ha pegado hace unas horas a este gobierno. Legal, sin ninguna duda, puesto que llegó por métodos legales, aunque de una forma un tanto accidentada, a las urnas, pero absolutamente inicuo y carente cada vez, al que cada vez asiste menos legitimidad moral. El Tribunal Supremo, de momento, hace unas horas digo, va a revisar los indultos a estos miserables, a estos traidores y a estos golpistas, empezando por Junqueras, este tipo que luego se permite darnos clases a todos, y Carme Forcadell y toda esta gente, bueno, y pues a lo mejor tiene que volver a la cárcel y a ver cómo se lo explica el gobierno a estos miserables, que son los que le siguen sosteniendo, aunque últimamente están remoloneando un poco y amagando, pero sin terminar de dar, que es quienes sostienen parlamentariamente al Ejecutivo Social Comunista y de quienes depende su sanchidad para continuar en Moncloa unos meses más. Pues sí, es que precisamente viene muy al caso con lo que estábamos hablando antes, porque precisamente esos indultos, en cierta medida, son también un insulto, un ataque, una infamia contra quienes frenaron e impidieron ese golpe de Estado, contra esos delincuentes separatistas, como fueron en primera línea los guardias civiles y los policías nacionales, a los que también ha insultado y ha faltado respeto el presidente del gobierno. Pero es que no nos olvidemos que esta caza y captura contra la Casa Real también es parte del precio
que este gobierno está pagando, no sabemos si con más o con menos gusto, aunque parece que no le caen prendas en ser todo lo duro y poner todas las dificultades que tiene, contra la Casa Real y contra nuestro sistema de monarquía. No sabemos si es por parte de su socio Podemos o por parte de sus socios Bildu, Esquerra Republicana y todos los separatistas, o un poco por todo y en parte también por convencimiento propio del señor Pedro Sánchez. No nos olvidemos que España refrendó en la Constitución en el año 78, en ese consenso y ese abrazo entre los españoles, el sistema monárquico, un sistema plenamente democrático que tengo una vez más que defender, que es una de las democracias con mayor calidad del mundo, no solo la española, sino las monarquías, porque es que algunos envenenan, mienten, manipulan, diciendo que una república es más democrática que una monarquía, y no hay nada más lejos. ¿Es más democrática la República de Cuba o la de Corea del Norte? ¿O es más democrática España, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica? Los países más democráticos del mundo son monarquías. Por lo tanto, es una manipulación burda de los comunistas, que lo que quieren es un sistema comunista, no un sistema ni republicano ni monárquico. Eso les da exactamente igual. Por lo tanto, tengo que romper una lanza a favor de nuestro sistema, a favor del rey Felipe VI, a favor de la Casa Real y, desde luego, alegrarme de que esos indultos, que son realmente un pago más para la investidura de Pedro Sánchez en su día, puedan ser revertidos, y si tienen que volver a la cárcel esos golpistas, pues la verdad es que lo celebraré. Yo respeto siempre las decisiones judiciales, pero qué duda cabe que hay algunas pues que comparto más, que me gustan más, que me parecen más justas, más coherentes y más adecuadas a nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y que esos golpistas tuviesen que volver a la cárcel, creo que sería una buena noticia para toda Cataluña, para toda España y para toda la democracia española. Y creo, insisto, que además sería un espaldarazo a su labor, a los guardias civiles, a los policías nacionales y al rey Felipe VI, que no olvidemos su labor clave para frenar este golpe de Estado del separatismo en Cataluña. Y así de paso consiguiéramos ver sentado algún día en el banquillo a este nefasto personaje, su santidad, a Pedro Sánchez Castejón, ya sería la leche y sería eso sí que sería la gran fiesta de la democracia. No es tarde, a lo mejor tardamos años, pero a lo mejor acabamos viéndolo, hombre, que nunca hemos visto a un presidente del gobierno, Felipe González, en aquella foto histórica de Fernando Quintela, cuando estaba en El Mundo, declarando ante los señores magistrados del Supremo a través del quicio de una puerta. Nuestros espectadores que tengan más edad se acordarán, y a lo mejor vemos algún día a este también declarando. Oye, muy rapidito, Carlos, no quiero robarte muchos minutos. Ya quisierais tener ahí una Lehendakari como Ayuso, porque por gestionar bien y por hacer hasta baja los impuestos. Precisamente hoy hemos conocido un informe de la OCDE que dice que soportamos la friolera de 5 veces más que la media de presión fiscal de otros países del organismo, de la OCDE. Aquí estamos bajando los impuestos. La última propuesta es algo tan simple como deflactar la tarifa. ¿Qué quiere decir esto? No se me apuren. Para el respetable, pues ni más ni menos que descontar la inflación, que ha subido 2 dígitos, o sea que la tenemos en 2 dígitos, que la tenemos en 1 y pico, en un 8,9, en un 9,8, oscilando por ahí en los últimos meses durante el último periodo impositivo, algo que el gobierno se niega a hacer, y Ayuso en Madrid lo va a hacer. Y el gobierno no solamente es que se niegue a hacerlo en el resto de España o en las comunidades donde gobierna el Partido Socialista y Podemos, sino que además está intentando torpedear por todos los medios a Isabel Díaz Ayuso y insultándola, acusándola de perrerías, que se hace dumping fiscal, que es una cosa muy fea, dumping fiscal, dumping democrático es el que hacen ellos, Carlos. Pues sí, mira, respecto a este asunto tengo que decir que efectivamente, como decías, la Lehendakari Ayuso es como la llamaban el otro día en Vitoria, porque vino a hacernos una visita al País Vasco y por la calle la paraba la gente y la llamaba Lehendakari Ayuso. Pues ya nos gustaría en el País Vasco, por ejemplo, que se creasen 2.200 nuevos puestos de autónomos, como se ha creado en la Comunidad de Madrid el año pasado, en vez de aquí en el País Vasco, que se han perdido 250 puestos de autónomos. O sea, en Madrid ha crecido 2.200, aquí hemos bajado 250. Por lo tanto, la política fiscal y la política económica que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso, mi amiga Isabel Díaz Ayuso, es totalmente positiva
no solo para las empresas, para los autónomos, en este caso esta medida va destinada especialmente a las familias, a las rentas bajas y medias, porque ese descuento en el IRPF, pues en el tramo autonómico, lo poco que ella puede hacer, porque encima tiene medidas más limitadas que, por ejemplo, aquí en el País Vasco, donde somos ciertamente privilegiados, y en cambio el gobierno socialista y nacionalista lo está utilizando para acribillar a impuestos a las familias, a las clases medias y trabajadoras, y también a las empresas y los autónomos. Y esta medida, además de ayudar a las familias y a las clases medias y bajas, también favorece el consumo y, por lo tanto, al final revierte y repercute también en el beneficio de las empresas, de los trabajadores y de los autónomos. Porque si las familias tienen más dinero en sus bolsillos que no se van impuestos, pueden, por un lado, ahorrar más y, por otro lado, consumir más. Y cuando se mantiene o se puede incluso incrementar el consumo, eso genera riqueza, genera puestos de trabajo, como todo el mundo puede comprender. Y por último, decir que tuve el placer este sábado de estar en el Congreso del Partido Popular de Madrid y disfrutando, la verdad, de mis compañeros de Madrid, que siempre me tratan de forma maravillosa, y escuchar un discurso espléndido de Isabel Díaz Ayuso, y que además da gusto que el sábado lo anuncia y el lunes, a los 2 días, lo pone en práctica. Ha empezado pues con una medida importante, y que es una muestra de la trayectoria que va a seguir de aquí, no solo hasta dentro de un año, que son las elecciones, sino al menos los próximos 5 años, porque qué duda cabe que va a volver a ganar las elecciones, y que estas medidas que están siendo positivas en la economía de Madrid y de los madrileños, y que además están salvando las cifras en cierta medida de la hecatombe del resto de España o del conjunto de España, gracias a la labor de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o de Juanma Moreno en Andalucía, entre otros, pues esperemos que prosigan y prosperen al menos durante los próximos 5 años, porque va a ser muy necesario, dada la nefasta gestión económica y de tributos que está llevando a cabo este gobierno, y que, bueno, espero que se lo hagamos pagar y que cuanto antes se cambie. Pero, sin más, para concluir, decir que ya nos gustaría, efectivamente, como has dicho, a los vascos tener a una lehendakari como mi amiga y compañera Isabel Díaz Ayuso. Ultimísima, Carlos, tal vez por eso, por esa razón y por otras muchas, las encuestas ahora mismo pues dan una subida en flecha, tanto al Partido Popular como a Vox en Andalucía. La bofetada de los socialcomunistas en Andalucía va a ser histórica, ¿no? De las de ovación, vuelta al ruedo, 2 orejas, rabo y puerta grande. Sí, desde luego, la única duda que cabe en este momento es si va a ser un modelo Ayuso, con un gobierno con mucha mayoría, una mayoría amplia del Partido Popular y apoyo puntual de Vox, o va a ser un gobierno en coalición como en Castilla y León. Pero en este momento las encuestas ya dan al Partido Popular de Juanma Moreno tener él solo más escaños, más votos y más porcentaje que la suma de toda la izquierda junta, que la suma del candidato con la mujer imputada, o que la suma del partido respaldado por el Kichi de Cádiz y por algunos de esos sindicatos de las mariscadas. Por lo tanto, creo que lo que apunta en Andalucía pues es un espaldarazo. Precisamente vuelvo al dato que he dicho antes de la creación de nuevos puestos de trabajo y de nuevas empresas de autónomos en Madrid. En Andalucía es a la cabeza en la creación de nuevos empleos de autónomos, con la alta de 3.300 nuevos autónomos en la comunidad autónoma de Andalucía, que, por cierto, y por desgracia para ellos, partía de ser la comunidad autónoma con más paro y con peor renta y con peores datos económicos de toda Europa, no de España, de Europa, tras 40 años de nefasta gestión socialista. Y en estos pocos años, 3 años y medio, casi 4 ya, que va a llevar gobernando el Partido Popular, ha conseguido sacar adelante esa comunidad, levantarla y tener algunas de las cifras o las cifras de mayor crecimiento económico de toda España. Claro, es que partían de un lugar tan abajo, tan mal, que a poco que ha puesto en práctica Juanma Moreno sus medidas económicas y sus políticas, pues ha mejorado muchísimo Andalucía, y desde luego los andaluces lo van a refrendar en las urnas. Y qué decir cabe, que me alegro además, y permíteme añadir esto, de que ese acto totalitario, que era el impedir a Macarena Olona presentarse a las elecciones, pues pueda, por respeto y por decoro de unas elecciones democráticas, que los partidos cada cual tenga el candidato que estime oportuno, y una candidata legítima como es Macarena Olona pudiese presentarse y esquivar esas trampas burdas que estaban pretendiendo llevar a cabo tanto Podemos como el Partido Socialista. Espero además que sea imputada a la alcaldesa de Salobreña por prevaricación, porque qué duda cabe. Hemos visto y vemos a diario en los ayuntamientos cómo en algunos lugares se permite empadronar incluso personas que vienen de fuera en lonjas
o de cualquier manera casi, y resulta que esto era algo totalmente ilógico e irracional impedir a una candidata poder presentarse, y de lo cual, insisto, me alegro sobremanera. Y por último decir que les deseo el mayor de los éxitos al actual gobierno de Juanma Moreno y al Partido Popular de Andalucía, y que lleguen a un acuerdo tanto Partido Popular como Vox, que es lo que creo que va a ocurrir. Qué desgracia tengo, Carlos. Termino esta conversación contigo con una pequeña confesión personal que ya le avancé ayer también a nuestros espectadores. Qué desgracia es llegar a viejo, digo. Y esto no lo hago por vanagloriarme en el sentido en el que lo hacen otros que acaban de llegar hace un ratito por la tarde a este oficio y no, yo fui el primero que lo dije, no, yo fui el primero que dije la exclusiva, pero es que hay algunas veces que estas cosas hacen hablar a los muertos, ¿no? Y algunos también. El viernes, en otro medio, con dos amigos, con Luis Losada y con Antonio Muro, dije, esto no tiene recorrido legal ninguno. B, el padrón es una herramienta, si me ponen ustedes, anacrónica y con meros efectos estadísticos. No tiene ningún tipo de virtualidad más allá pues de un control estadístico de la población. C, que Macarena Olona no vive. ¿Dónde dice que tenga que vivir? Es decir, el concepto de residencia fiscal, por ejemplo, es otra cosa. Son 184 días al año, pero que estés empadronado y además tengas que vivir, no, es que no es la titular de la vivienda. Coño, entonces por esa regla de 3 echamos a todos los nietos que están empadronados en casa de los abuelitos porque están estudiando en una ciudad distinta. Con que te firme uno de los titulares de la vivienda, residas, no residas, medio pensionista, ya estás ahí empadronado. D, lo que dice Carlos García, Ada Colau ha llegado a tener a 20.000, a 30.000, a 40.000 tíos empadronados en pisos patera en Barcelona y ahí no ha ido ninguna alcaldesa a mirar. Y terminé con aquello, y lo dije 3 días antes de que la Junta Electoral, no dentro, porque Antonio Muro y Luis Losada me conocen bien, pero dentro alguien, o fuera, mejor dicho, cuando salí de Platón me miró con cara rara como si yo fuera un tarao o un iluminado. Tiene toda la pinta. Primero, no tiene recorrido legal, es decir, en 2 o 3 días Macarena Olona le van a dar la blanca, como en la Mini, y además caben muchas posibilidades de que a la pajarita esta, la de Salobreña, la empuren por prevaricación. Qué malo es llegar a viejo, Carlos, porque no te hace falta la bola de cristal. Y el lunes, es decir, ayer, cuando lo vi todo, dije, bueno, pues no lo sé. El caso es que esto ahora lo cuento y nadie se olvidará de lo que dijimos, en otros compañeros también, les ocurre lo que a mí, de lo que dijimos 3 días antes, nadie se acordará de dónde lo escuchó o de dónde lo leyó, y hasta la próxima. Y de verdad que es que hay algunas cosas, de verdad, cuando las maniobras son tan burdas y tan antidemocráticas, se acrecienta tu pereza, la pereza mía en este caso, por seguir viviendo a veces en este país llamado España. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. A ver si las urnas, Carlos, por lo menos les ponen en su sitio a estos sinvergüenzas, porque ni tienen vergüenza política ni la conocen, y les envían o les dejan 4 años más donde nunca deben de salir y donde deben de estar, que es en la oposición. Don Carlos García, un placer como siempre, amigo. Igualmente, un fuerte abrazo, don Eurico. Simplemente añadir Dime. que para mí me pareció un gesto de demócrata el de Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía y presidente de Andalucía, apoyando y respaldando que Macarena Olona fuese candidata. Porque Claro. para un demócrata tiene que permitir y apoyar que los rivales, no enemigos, rivales con los que vas a confrontar en las elecciones, puedan hacerlo en igualdad de condiciones que tú. Y por lo tanto, el hacer esa maniobra burda que pretendían, pues para un demócrata es intolerable, y creo que ese fue un gesto bonito de Juanma Moreno, rompiendo una lanza a favor de que Macarena Olona pudiese presentarse a las elecciones, como afortunadamente para todos los demócratas en Andalucía y en España así va a ser. Y sin más, darte las gracias una vez más por esta ventana a miles de españoles que nos ven en tu programa, y para mí siempre es un placer y un gusto estar aquí con vosotros. Carlos García, el placer es mutuo. Gracias, amigo, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Tómate un zurito a nuestra salud, hombre, y a la salud de los espectadores de Periodista Digital. De vuestra parte. Un abrazo, Carlos. Josué Cárdenas, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, ya no noches, porque en España, como en el Imperio Español, Eduardo Marquina dejara escrita para el mármol aquella maravillosa frase y aquel maravilloso título, ya se ha puesto el sol. Josué, muy buenas noches. Eurico, aquí estamos y bueno, la verdad que contento de estar en Periodista Digital.
Bueno, pues yo contento de que te estrenes en Periodista Digital, por lo menos en La Retaguardia, contento de saludar. Yo tengo padres periodísticos, uno de ellos es el propietario de esta casa, el editor de esta casa, Alfonso Rojo, y algunos otros maestros que desgraciadamente ya no están, como Pepe Oneto, le cito mucho, yo lamenté muchísimo su pérdida, yo aprendí muchísimo de Pepe Oneto, de Fernando Ónega también, que afortunadamente sigue todavía entre nosotros, de otros periodistas históricos, de Jorge del Corral, de Manuel Campo Vidal también, de Pedro Piqueras, gentes con las que yo trabajé. Digo, tengo padres periodísticos y luego tengo hijos periodísticos, hijos, digamos, putativos, profesionales, y sin duda, por excelencia, me gusta considerar como tal y tratar como tal a Josué Cárdenas, al que tuve, él a mí no, yo he tenido la grandísima suerte de conocerle, de cruzarme o de que nos cruzáramos en el camino hace... ¿Cuánto, Josué? Un año, no llega ni a un año y medio, no llega a 18 meses, Sí. cuando eres un chico de Salamanca, un chico listo, muy listo, espabilado, con ganas de trabajar, humilde y trabajo. Y bueno, pues después de sufrir unos meses en los que no vamos a entrar porque los inicios son siempre duros en todas partes, pero ahora has encontrado un medio de comunicación que es 7NN, que te valora y en el cual estás contribuyendo en poco tiempo a hacerte un nombre. Te digo muchas veces, hay que cuidarte porque eres una fuerza de la naturaleza y permítaseme la cursilería, una flor muy delicada a la que hay que cuidar para que no te marchites antes de tiempo, cosa que contigo sé que no va a pasar porque tienes la cabeza muy bien colocada. Yo te llamo el Carlos Alcaraz del periodismo y te he traído aquí porque, bueno, ya con la entrada que te he hecho, macho, ya esto te va a costar una cerveza o dos en la calle Huertas, detrás de las Cortes. No sé, Omar, ¿le escuchamos bien a Josué? Vale, fenomenal. Oye, Josué, antes de preguntarte, o sea, yo te traigo aquí, luego hablamos un poco de actualidad, pero te traigo por el lío de esta mañana y es que, una vez más, lo has vuelto a hacer. Has vuelto a dar una lección de periodismo, una lección de valentía y no te has dejado amedrentar ni intimidar por una políticamente miserable diputada proetarra llamada Aizpurúa. Vamos a ver la secuencia y la comentamos. Usted ha declarado en Onda Vasca que le gustaría que este gobierno continuase. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le gusta que este gobierno continúe? Muchas gracias. Gracias a ti, pero lo sabes perfectamente, no voy a responder a tus preguntas. Usted sabe que el tiempo de vetar a los periodistas, de coartarnos la libertad, de secuestrarnos y pegarnos tiros ya ha pasado. Muchísimas gracias. Y que debería contestarme. Bueno, Josué, pues ahí estabas en representación de tu medio de 7NN, pero también en representación de todos los ciudadanos que tienen derecho a que haya periodistas libres, periodistas valientes, periodistas no apesebraos, periodistas que no estén ahí chupando de la mamandurria y que planteen las preguntas, pues que la mayoría no se atreven a hacer, no se atreven a plantear. No sé qué decirte, pues que si no estuvieras tú ahí habría que inventarte. Luego te miran mal a ti los diputados. A ver, yo me he pasado 30 años en esa santa casa, en el Congreso de los Diputados, pero te lo estoy preguntando a ti porque hoy la opinión que interesa a nuestros espectadores es la tuya. Luego te miran mal, recibes algún tipo de amenaza, de reconvención por parte de los directores de comunicación, de los jefes de prensa de estos diputados y diputadas que ni tienen vergüenza ni la conocen. Bueno, los que conocéis esa casa sabéis el trato que hay a aquellos que, bueno, que simplemente pues queremos hacer nuestro trabajo, pero que lo hacemos, digamos, bueno, pues de una manera en la que incidimos en la pregunta y no somos políticamente correctos ni nunca lo hemos querido ser. Y por lo tanto ahí se establece una diferencia y es doloroso, de verdad, es una pena muy grande que después de hacer esa pregunta y tener esa intervención en la que me parece lamentable que la portavoz de la antigua Batasuna no se digne a contestar y bueno, pues con una media sonrisa que denota una maldad y una herida en el alma tremenda, que yo creo que viene de aquella época, ¿no?, en la que ella pues era periodista, ¿no?, y blanqueaba la banda terrorista ETA y estaba presente con muchos de los terroristas que tanto daño han hecho a nuestros compatriotas. Pues en lugar de recibir, yo no pido ni una ovación ni pido nada por el estilo, sino simplemente, pues oye, pues una palabra de ánimo o un detalle o un pequeño guiño. Nada en absoluto, indiferencia, te miran como un bicho raro, como si hubiera caído un alienígena en esa sala, no quieren acercarse y lo único que te queda es el cariño y el apoyo de miles de españoles que sí que son los que te valoran, los que
te dicen que sigas, que tengas fuerza y sobre todo, pues bueno, los que somos creyentes, la fuerza divina efectivamente, que es la que nos impulsa, ¿no? Pero es verdad que es una pena que el Congreso de los Diputados se convierta en eso, ¿no? En la que solo eres compañero de alguien si le bailas el agua, si estás dentro de ese consenso, pero si no eres una especie de apestado. Enhorabuena, Josué. Y como somos cada vez menos los medios libres, eso sí, tenemos una combinación explosiva. Esto es una mala noticia no para este gobierno socialcomunista, sino para cualquier gobierno, y todos han tenido sus veleidades. Cuidadín, que aquí ha habido gobiernos también en otras épocas pretéritas del Partido Popular, que también apuntaban maneras, y los que llevamos 31 años mirando esto, pues las tenemos ya coleccionadas de todos los colores. Esta mañana me decía una buena amiga, economista, pero bueno, muy familiarizada y con cierto perfil público en los medios de comunicación, ¿por qué no escribes un libro? Digo, uno no, podía escribir la Enciclopedia Británica, pero no lo sé, no tengo tiempo ahora, pero me da pereza, pero a lo mejor algún día lo hago. Digo que la mala noticia para estos gobiernos liberticidas es que estamos, los que ya estamos muy veteranos y no tenemos nada que temer, ni le debemos nada a nadie porque tenemos la hipoteca pagada, y la gente más joven, los que tenéis ahora 20 y pocos, que salís con ganas, como los canteranos que saltan al primer equipo, de comeros la hierba. Y para callarnos, pues no sé, como no nos peguen con un bate de béisbol en la cabeza, y espero no dar ideas a nadie, lo tienen muy, muy fastidiado. Josué, tú has estado este fin de semana en el Congreso del Partido Popular de Madrid, Antes, en el cual Eurico, se ha corregido la irregularidad de que Isabel Díaz Ayuso, que no era presidenta más que de la Comunidad de Madrid y no de la organización territorial de su partido, ya lo es, ya ha desaparecido la principal impedimenta que llevaba puesta para ello Isabel Díaz Ayuso, que era el señor Casado, y el que tenía al lado, el señor García Egea. ¿Cómo has visto a Isabel Díaz Ayuso y cómo has visto a este renovado Partido Popular? Antes de comentarte esta cuestión, quería decir que es una pena que yo hoy haga esa pregunta, pero que hace 20 años o hace 30 años yo ahora mismo estuviera amenazado, tuviera que llevar escolta y seguramente me hubieran secuestrado y me hubieran podido pegar un tiro en la nuca. Yo creo que esto es lo que más me duele y es la reflexión que hago y lo que me pone la piel de gallina. De verdad que hace unos años ha habido periodistas valientes y personas valientes, y hoy mi pregunta la he hecho por aquellas víctimas y sobre todo esos familiares que ahora no pueden darle la mano a personas que han defendido la libertad. Y como, bueno, pues hablábamos del Congreso del Partido Popular, bueno, una fiesta para los del PP de Madrid, un PP muy ideológico, un PP combativo, un PP que quiere dar la batalla, o por lo menos la pretende, y eso es lo que noté es un PP que saca músculo y un PP muy orgulloso, ¿no? He estado en otros congresos de otras comunidades y sin hacer de mérito a ellas, creo que este PP de la Comunidad de Madrid está muy unido en torno a una figura que es la de Isabel Díaz Ayuso, que barre por donde va. Y por lo tanto eso o lo tienes o no lo tienes, y eso lo tiene Isabel Díaz Ayuso, tiene esa capacidad y la va a seguir teniendo el año que viene de cara a esas elecciones de 2023. Ella siente el apoyo de Núñez Feijóo después de meses donde lo ha pasado muy mal con la relación con Pablo Casado y Teodoro García Egea, así que vio una Ayuso feliz, muy arropada, eligiendo a los suyos, y bueno, pues parece que los suyos sí la han recibido y los suyos la claman y la defienden, pero vamos, a ultranza. Oye, Josué, terminamos con esto. Ultimísima también a ti, porque hoy tenemos un montón de invitados en la retaguardia. Te vas a Andalucía, me imagino, ¿no? Con tu medio, con 7NN, medio en el que tenemos el gusto de colaborar con nuestros buenos amigos, Marcial Cuquerella, Fernando Paz, Carlos Paz, que nos acompaña muchos viernes, nuestro común. Tenemos ahí una tríada, Josué, Fernando, Carlos Paz y yo, y unas tertulias maravillosas hablando de geopolítica, Luis Losada, Antonio Muro, Pedro Fernández Barbadillo, bueno, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Inés Sainz, por supuesto, María Fernández Vico, Pilar López, Carlos Pecker y toda una gente maravillosa. Digo, te vas a ir representando a tu medio a cubrir la campaña de las elecciones andaluzas. Bueno, las encuestas dan una subida en flecha, como le decía antes a Carlos García, al Partido Popular y a Vox.
No está todo el pescado vendido, evidentemente. Vamos a ver lo que pasa. Tú estuviste en Castilla y León, fíjate lo larga que se le hizo la campaña a Mañueco, cómo empezó y cómo terminó la cosa. De 38-39, que le daban los sondeos, terminó en 31. Menos mal que como Vox tenía 13, pues el señor Gallardo es vicepresidente y ahí ya por primera vez está ese experimento, que a ver si cuaja en más sitios, de gobierno de coalición PP-Vox. No sé yo si Juanma Moreno va a conseguir la machada de, como Ayuso en Madrid, sumar él solo más votos que todas las izquierdas juntas, pero lo que desde luego está claro que, a menos que ocurra una catástrofe, los andaluces tienen por delante otros 4 años de prosperidad, de progreso, de empleo y de bienestar. Vamos a ver lo que sucede. Estaré por allí, por Andalucía, contándoselo a las personas que vean 7NN. Y a mí me huele mucho a Castilla y León. Yo veo unas encuestas muy halagüeñas con el Partido Popular, pero hoy, por ejemplo, en el Congreso, Iván Espinosa nos decía que pasábamos de unos resultados muy buenos para Vox a muy, muy buenos. O sea, en Vox tienen mucha confianza, que es verdad que en todas las campañas Vox tiene muchísima confianza y van a sacar 90 y pico escaños, y de 200 escaños que tiene el Parlamento andaluz van a sacar 300. Pero es verdad que el efecto Macarena Olona, con toda la campaña que la izquierda está haciendo contra ella, yo creo que eso le va a revertir en positivo y Macarena Olona va a pegar un petardazo. Se habla de triple empate técnico, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Ese triple empate, y veremos a ver quién es quién y cuál es cuál. Las cartas estarán sobre la mesa y ahí tendremos que ver si el Partido Popular decide, bueno, pues repetir lo de Castilla y León o intentar un pacto de consenso, porque hoy, por ejemplo, Juanma Moreno ha dicho que no va a dar marcha atrás, ni en el tema de género, ni en el tema de, por ejemplo, del cambio climático. Así que, por lo tanto, vamos a ver en qué se centra Juanma Moreno Bonilla. Pero bueno, vamos a tener una campaña trepidante y lo importante es que los andaluces salgan reforzados, que se les defienda, que se baje el paro en Andalucía, que yo creo que es una catástrofe. Pueblos de Andalucía con 40% de paro, eso no puede seguir pasando, y por lo tanto el gobierno que salga, que defienda a los trabajadores y a la gente más humilde de Andalucía. Josué, amigo, que tenemos una aquelarre pendiente, el tío Carlos Paz, tú y yo, a finales de esta semana o a principios de la que viene, donde le cortaremos un traje a la mitad de los políticos de este país y parte de la otra mitad, como solemos hacer mientras degustamos una cerveza sin alcohol. Mientras tanto, cuídate mucho, cuídate de verdad, que vas muy bien, te lo digo de corazón y con toda la satisfacción. Igual que perro no come carne de perro, un periodista no debe de ensalzar ni recrearse demasiado en otro periodista, pero Josué, le tengo tanto cariño y le considero, como os he dicho al principio, casi como mi hijo, que me vais a permitir que haga una excepción porque no puedo evitarlo. Josué Cárdenas, periodista político de 7NN, corresponsal parlamentario estrella y pesadilla de todos los malos políticos, de los políticos cobardes, socialistas, comunistas, proetarras, secesionistas, independentistas, que quieren escaparse como ratas de dar la cara y que quieren rehuir las preguntas de la prensa libre. Cuídate mucho y hasta la semana que viene, si tú quieres. Estaremos por aquí. Esta es tu casa, en La Retaguardia, en Periodista Digital. Muchas gracias, Eurico, y dedicarle esta pregunta a mi buen amigo Manolo Varas, que hace un par de días me enteré que perdió la vida hace 2 meses, y de verdad que lo siento mucho, y que para él va esta pregunta porque fue una persona que se dejó la vida en el País Vasco y que ahora un cáncer se lo ha llevado por delante, y me enteré hace poco. Así que para Manolo y para toda la audiencia de Periodista Digital, vamos a seguir combatiendo, y aquí en La Retaguardia tenéis la casa de la gente combativa. Gracias, Eurico. Gracias, Josué. Un abrazo fuerte, cuídate, amigo. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de este martes 24 de mayo, y lo hacemos como nos gusta hacer de vez en cuando, porque le da un empaque y un broche especial a nuestros programas con un diplomático de los de altura, de primerísima categoría. Hoy voy a tener el gusto de presentaros a Yanis Tsovas, que es un griego, como les digo, un diplomático de primera categoría. Desempeñó su penúltimo puesto, fue el de embajador de Grecia, de su país, en España, donde estuvo algunos años, y actualmente está destinado en Brasil. Yanis tiene una larga trayectoria diplomática. Fue jefe de la unidad del Parlamento Europeo en la representación permanente de Grecia.
ante la Unión Europea. Fue director también de la Oficina del Parlamento Europeo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, jefe del gabinete diplomático, del viceministro para los asuntos europeos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro extraordinario y plenipotenciario. Ha sido también embajador de Grecia en Chile y, como os decía al principio, desde 2019 a 2021, embajador de Grecia en España. Yanis Chovas, muy buenas noches aquí en España, muy buenas tardes ahí en Brasil. Tienen ustedes, me parece que son seis horas menos, y gracias por haber atendido a Periodista Digital Televisión. ¿Cómo está? Gracias a usted, muy bien, muy bien. Bueno, saludos a Madrid y a España. A Madrid y a España. Están ustedes entre el verano y el otoño en Brasil. Disfrutan ustedes. La última vez que yo estuve en Río de Janeiro, hace ya más años de los que me gustaría recordar, pero la recuerdo como una ciudad fascinante y maravillosa. En general, todo Brasil, que es un continente en sí mismo, Yanis. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Es un país inmenso, es un continente. Muy interesante también. Fascinante, fascinante, y la política brasileña también fascinante no solamente por cuestiones que tienen que ver con las propias de aquel país, sino con la situación mundial, la situación geopolítica, que es absolutamente, bueno, no sé si apasionante es la palabra que más le cuadra, pero quizás deberíamos de utilizar el término endiablada, y como siempre, bueno, pues la incertidumbre es lo que domina la situación. Tenemos en este momento un terrible conflicto bélico, una guerra desde hace ya más de 3 meses, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Aquí siempre nos gusta decir que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Por aquí han pasado gentes como Chencho Arias, compañero de usted de profesión, diplomático, uno de nuestros diplomáticos más señeros. Han pasado periodistas y expertos en servicios de inteligencia, como mi querido amigo Fernando Rueda. Han pasado también en varias ocasiones militares, como mi querido amigo también desde hace muchos años, el coronel Diego Camacho, que perteneció también durante muchos años a los servicios de inteligencia españoles, al antiguo CSIC, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Cada uno de ellos nos ha destilado sus distintos puntos de vista acerca de este conflicto bélico, de esta guerra. Todas las guerras son terribles, pero como digo, siempre la guerra, la primera víctima es la verdad, y la información y la desinformación, la propaganda y la contrapropaganda campan por sus respetos. Yo quería preguntarle a usted, en primer término, ¿qué medidas ha tomado su gobierno, el gobierno de su país, el gobierno griego, con respecto a la invasión de Rusia hacia Ucrania, además de las que ya se aplican basándose en el listado de la Unión Europea? No sé si han adoptado ustedes algún tipo de sanciones específicas o de medidas de otro tipo. No, Grecia, como España también, forma parte de la Unión Europea. Entonces, nuestra política hacia el conflicto ucraniano, la invasión rusa, se identifica completamente con las medidas que se están tomando por parte de la Unión Europea. Denunciamos la agresión rusa, la invasión rusa, y estamos participando plenamente a la aplicación de las sanciones contra Rusia. Somos muy fieles a nuestros compromisos y, claro, aplicamos las sanciones, participamos a todo lo que está haciendo la Unión Europea. Permítanme decir algo, no todos los países de la OTAN participan en las sanciones. Por ejemplo, un vecino incómodo de Grecia, Turquía, no participa a las sanciones contra Rusia. Correcto. Aunque forma parte de la OTAN y es país candidato al ingreso a la Unión Europea. Un vecino muy incómodo para ustedes, para los griegos. Sí, vecino muy incómodo, vecino difícil. Yo no digo país hostil, no. Tenemos siempre que hablar con ellos, negociar, somos vecinos y no hay otra solución que dialogar con ellos. Esta visión sobre Rusia en América Latina no está tan compartida. O sea, en América Latina hay países muy grandes como Brasil, México, incluso Argentina de Alberto Fernández, otros países que a lo mejor por la lejanía tienen otra visión sobre el conflicto ucraniano. Claro que denunciaron y condenaron en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas la agresión rusa, pero no participan en las sanciones, no aplican sanciones.
incluso hay más, están en contra de la aplicación de las sanciones contra Rusia porque eso provoca problemas en la cadena de suministro energético y alimentario o alimenticio. Y ellos sufren, los primeros países que sufren de las carencias en trigo, por ejemplo, o en fertilizantes, son los países que están en desarrollo, como Brasil, que importan mucho trigo, que importan fertilizantes de países como Bielorrusia y Rusia. Entonces, la posición brasileña, por ejemplo, es que denunciamos la agresión rusa, pero no mucho, y en todo caso no participamos a las sanciones. Y os aconsejamos a vosotros occidentales no disparar contra vuestros propios pies, porque esto provoca problemas alimenticios, problemas de suministro, energéticos, llega a ser más caro todo, la energía, petróleo y tal. Que se lo digan a los alemanes, Yanis, que el 40 o el 41% viene de Rusia. Alemania, digamos que ahí está un poco desmarcada de la posición occidental, en el sentido en el que usted está diciendo. El Occidente está haciendo muy bien aplicando las sanciones, pero desde 2014 tenía bastante tiempo para desarrollar una política para parar la dependencia energética con Rusia. Desde 2014, cuando Rusia invadió y anexó a Crimea, teníamos mucho tiempo de hacer esto, pero no hicimos nada los occidentales. Y ahora lo que no hicimos en 8 años, tenemos que hacerlo en 8 meses. O sea, dejar de estar dependientes de Rusia en el plan energético. La famosa comentarista Anna Applebaum también lo comentó. O sea, Occidente tenía bastante tiempo como para desarrollar políticas de independizarse, de tener una autonomía energética y no estar tan dependiente por Rusia. ¿Hay hipocresía en Occidente, embajador? ¿Hay un cierto talante entonces, una cierta hipocresía en Occidente en todo esto? Porque da la sensación, escuchándole, de que no se han hecho los deberes y ahora todos nos rasgamos las vestiduras de repente en 4 días o en 4 meses. Rusia mostró sus intenciones, sus malas intenciones invasoras ya en 2014. Cuando ocupó Crimea, invadió y ocupó Crimea. Entonces sabíamos que la política de Rusia, tarde o temprano, arriesgábamos a que ocurriese lo que ocurrió al final con la invasión de Ucrania. Entonces, tanta dependencia de Rusia no era algo positivo. Teníamos que diferenciar nuestras fuentes de petróleo y de gas. No lo hizo Alemania, no lo hizo Italia, no lo hizo Grecia y ahora estamos obligados a hacerlo en muy poco tiempo. Claro. Y eso es un problema. Yanis, me voy a saltar un poquito el guión, mejor dicho, se las voy a hacer en desorden porque viene al hilo de lo que estamos hablando. ¿Putin es un héroe o es un demonio? ¿Es un criminal de guerra? ¿Es un miserable? ¿Es un gángster del derecho internacional, como me dijo aquí Chencho Arias hace un mes? ¿O es un autócrata expansionista, por supuesto, pero que busca lo mejor para su país a un coste inasumible a lo del derecho internacional? ¿Quién es exactamente políticamente Vladimir Putin para usted? ¿Hasta dónde un diplomático puede valorarle? Sí, lo segundo que usted ha dicho me parece más cercano a la verdad. Putin es un autócrata. Es un dictador, tiene intereses geopolíticos importantes, es un calculador, es una persona fría, está lejos de estar un loco que va suelto por ahí. Yo creo que no hay que subestimarlo y tampoco hay que tener miedo. Nosotros podemos afrontar a Putin y a sus políticas. Ahora, cualificarlo de una persona insensata yo no puedo hacer cualificaciones ad hominem
o criticar. Soy un diplomático en Usted es un activo, diplomático. respeto a cualquier persona, pero este es un dictador, es un enemigo de nuestros países, es un enemigo de Occidente. Tienen miedo, pánico inexplicable de la expansión de la OTAN y no ve que cada país democrático puede elegir sus alianzas. Si a Suecia, si a Finlandia le gusta estar dentro de la OTAN, es perfectamente su derecho y él no lo puede impedir. Incluso Ucrania lo mismo. Pero él lo ve de otra forma. Es decir, que tampoco podemos calificarlo de un gángster del derecho internacional, simplemente es un político que vela, lo que pasa es que, claro, ha invadido una nación soberana por los intereses de su país. Esto a lo mejor lo dirá el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, si es que conseguimos llevarlo a la justicia. Pero bueno, este mundo está lleno de agresiones, de invasiones, de historias. Esta no es la primera invasión que se hace. Bueno, se hicieron en el pasado varias invasiones también de otros países. Bueno, miles, si nos remontamos a siglos atrás. Embajador, en la zona de Mariupol, voy a dar un dato que probablemente nuestra audiencia no conozca, vivían alrededor de 100.000 ucranianos de etnia griega. Yo lo desconocía. Y gracias a la inestimable labor de documentación de mi querida Roxa Ortiz, la Factotum, siempre le agradezco mucho que sea la responsable de esta parte, de estas crónicas diplomáticas en la retaguardia, porque es mis ojos y mis oídos en el mundo diplomático. Digo que los datos que me suministra Roxa Ortiz son los de que vivían en esta zona 100.000 ucranianos de etnia griega, que bueno, pues es una ciudad que además fue centro de la comunidad griega en Ucrania. De hecho, el cónsul griego fue el último diplomático occidental, esto sí lo recordábamos, en abandonar la ciudad. También sabemos que Grecia pedirá a la Corte Penal Internacional, un poco al hilo de lo que estaba usted diciendo, Yanis, investigar los crímenes de guerra, los presuntos crímenes de guerra en Mariupol. Yo llevo toda la tarde luchando con el pinganillo, ya me vais a perdonar, toda la tarde y toda la noche. ¿Tiene más información con respecto a este asunto? Porque claro, es que están ustedes muy cerca. Exacto. Este es un aspecto particular del interés griego para lo que está ocurriendo en Ucrania, que desde siempre hubo griegos, étnicamente griegos, que vivían en esta región de Ucrania y en Odessa también, en Odessa, en Mariupol, como fue el caso en todo el Mar Negro también. Son griegos autóctonos que siempre vivían ahí. Antes estaban en Crimea, luego se desplazaron a Mariupol. Estos viven dentro de la ciudad y también en los pueblos, en unos 70 pueblos que están cerca de Mariupol. Estos son ahora ucranianos, pero conservan algo de lengua griega y algunos lazos culturales con su país de origen. Odessa también era una ciudad importante cuya parte de la población era de origen griego. El alcalde de Odessa a finales del siglo XIX era Gregorio Maraslis, un griego famoso que se elegía 5 veces, se eligió alcalde y gobernador de Odessa. Los griegos de Mariupol y los griegos de Odessa siempre existieron, tenían muy buena relación con Catalina, con la emperatriz. Bueno, son autóctonos, son población autóctona y Grecia muestra siempre su interés por esta población. Embajador, Ucrania no entiende la imparcialidad de Brasil. En Brasil hay un gobierno de un sesgo político muy determinado y, por cierto, para mí absolutamente respetable, tan respetable como cualquier otro, porque el señor Bolsonaro está ahí porque lo quieren los brasileños, porque hay gente en este país y en otros que se hace líos con esto. Y yo no sé si le votaría a Jair Bolsonaro o no si fuera brasileño, pero me irrita mucho cuando se cuestiona la legitimidad de algunos dirigentes porque están en las antípodas ideológicas de quien cuestiona esa legitimidad y no se cuestiona la legitimidad de otros. Creo que estoy hablando suficientemente claro. Bueno, Ucrania no le gusta la imparcialidad de Bolsonaro, como en cambio, pues a lo mejor Putin está encantado con que Hungría sea su mejor aliado, porque el señor Orbán tiene también una posición muy clara, y el gobierno brasileño, ha ofrecido un visado humanitario a los ciudadanos ucranianos que quieran abandonar su país. ¿Qué medidas se están adoptando, embajador? Bolsonaro, 6 días antes de la invasión rusa, estaba en Moscú y se reunía con Putin.
Eso se criticó mucho por la oposición brasileña. Lo recordamos. Luego, después de Putin, visitó a Orbán en febrero, a finales de febrero de este año. Bolsonaro, claro, se eligió de forma democrática y hay que respetarlo, y ahora está en campaña electoral. Brasil no puede tomar sanciones contra Rusia y tampoco se les puede exigir que tomen sanciones contra Rusia porque están muy dependientes de los fertilizantes para su agricultura. 40% de los fertilizantes que se usan en Brasil son importadas de Rusia y de Bielorrusia. O sea, esta dependencia es muy grande. Bolsonaro y Brasil, incluso otro presidente de Brasil, no se puede permitir el lujo de ir en contra de Rusia de forma frontal. Entonces, eso explica la posición, digamos, tibia de Brasil. Brasil denunció la agresión rusa, pero no llegó hasta participar en las sanciones. Pero esto tampoco lo hicieron otros países de América Latina, México, por ejemplo, otros, muchos, India, China. Argentina, Luego, Argentina tiene una posición bastante sí, claro, Argentina votó. algunos dirían que tibia, Argentina, bueno, depende de cómo se enfoque, claro. Sí, Argentina denunció la agresión rusa y luego Argentina votó para la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. En cambio, Brasil se abstuvo. Hubo una votación en Naciones Unidas y Brasilia se abstuvo con otros países. Lo que sí quería comentar es que hace pocos días, el jueves pasado, el grupo BRICS, los países BRICS de formato BRICS, o sea, Brasil, Rusia, China, India y África del Sur, los cancilleres de estos países se reunieron, hicieron una declaración preparatoria de la cumbre de los BRICS que tendrá lugar el 14 de junio próximo. Entonces, estos países, en el punto 11 de esta declaración, hablan de Ucrania de una forma neutral, casi neutral. No dicen ni agresión, ni invasión, ni nada. Con eso quiero decir que hay otro mundo que nuestro mundo occidental, que es más o menos la mitad de la población del planeta, que no lo miran, no lo ven como nosotros. Está meridianamente claro. Embajador, le hago la última y no le robo más minutos. Efectos económicos, efectos geopolíticos. Los económicos ya los estábamos tocando. Los BRICS, los llamados BRICS, que son los emergentes, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Recientemente, Rusia ha informado sobre la guerra a estos países, a estos socios. ¿Y a qué conclusiones, hasta donde usted tiene noticias, se ha llegado en esta última reunión? Un poco, en realidad, es la prolongación de la contestación que me estaba dando, ¿no? Que aquí en Occidente estamos muy acostumbrados a vernos nuestro ombligo y desconocemos que hay vida en el resto del orbe en muchas ocasiones, lamentablemente, ¿no? Y eso nadie mejor que un diplomático como usted, que se recorre en el mundo entero en media vida, lo saben bien. Sí, estoy de acuerdo con vuestra observación. Es que somos muy centrados, enfocados en lo que ocurre en Occidente. Como le he explicado, en esta reunión de los cancilleres de los países BRICS se publicó luego una declaración, un comunicado oficial que habla de multilateralismo, del papel central de Naciones Unidas en la vida política internacional, del problema de las cadenas de suministros energéticos y alimentarios que se están interrumpiendo por la guerra en Ucrania. No dicen por la invasión rusa en Ucrania, dicen por la guerra en Ucrania, como si el resultado era algo que no se puede juzgar, no puede uno decir un juicio de valor. Ellos solo están constatando, están diciendo lo que está ocurriendo. Y entonces, en esta declaración, claro que no se condena a Rusia. Rusia forma parte de los BRICS. Son neutrales. India tampoco votó contra Rusia para la exclusión de Rusia del Consejo de Naciones Unidas en la ONU. China tampoco. A lo mejor por eso dicen algunos occidentales que piensan como nosotros
que la política occidental de aislamiento de Rusia le va a conducir más rápidamente a los brazos de China. Bueno, pues como todo, esto es esperar y ver, embajador. La vida y el tiempo son el mejor juez, el que da y quita razones, y los que nos van abriendo los ojos e iluminando acerca de si nuestras percepciones pues finalmente son correctas o tenemos que ir modificando. Lo importante, sobre todo, es el huir en política, en diplomacia, como en todo en la vida, de las rigideces, de los prejuicios preconcebidos y ir aprendiendo que las circunstancias son cambiantes, porque ese y no otro creo que es el fundamento de la política, ¿no? Y ustedes, que son precisamente personas, usted además es profesor, es catedrático, me decía Roxa, de ciencia política en su país y lo sabe bien. El fundamento de la política es ese. Yo siempre he creído, y cada vez cuantos más años cumplo, que es el arte de lo posible. Y las posiciones, vuelvo a repetir, preconcebidas en pro ciegamente de algo o a la contra ciegamente de algo, solo conducen a la melancolía y a veces, desgraciadamente, a la ruina y a la miseria y al sufrimiento de los pueblos. Yanis Sovas, ex embajador de Grecia en España y actual embajador de su país, de Grecia en Brasil, ha sido un auténtico honor el tenerle con nosotros en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuídese mucho y hasta la próxima. Un placer, embajador. El honor y el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Y gracias a todos vosotros también por habernos acompañado un día más. Ya culminamos la segunda retaguardia de la semana en este martes 24 de mayo. Mañana habrá más noticias y os las contaremos. Cuidaos y hasta mañana.